Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Tiempo de Cuaresma 2021. Escuchemos juntos el mensaje de Monseñor Javier del Río Alba. Para la tercera semana de Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en la tercera semana del tiempo de Cuaresma, es decir, ya hacia la mitad de este tiempo que nos conducirá hacia la Pascua. Y como nos ha dicho el Papa Francisco, queremos caminar, avanzar por este itinerario cuaresmal con los ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo y, tomando la condición de esclavo, obedeció hasta la muerte, y una muerte de cruz, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, pero nos dice también que justamente por eso, porque obedeció hasta el extremo, es que Dios lo resucitó, lo exaltó y le dio el nombre más alto que existe, lo sentó a su derecha. Es decir, el itinerario que nos conduce hacia la Semana Santa y hacia el Tríodo Pascual es un itinerario que estamos llamados a caminar, a vivir, unas semanas que estamos llamados a vivir poniendo nuestros ojos con una mayor intensidad en Jesucristo muerto, pero también resucitado. Y para eso el Papa, en su mensaje para esta Cuaresma, nos invita a acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo, sobre todo, dejándonos alcanzar por la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es el mismo Cristo, nos dice el Papa. Esa palabra de Dios que nos es transmitida por la Iglesia de generación en generación. Desde los orígenes, la Iglesia se ha dedicado justamente a esto, a transmitirnos la palabra de Dios. Una palabra que nos sigue diciendo el Papa, que no es construcción del intelecto humano, que no está destinada a unas pocas mentes elegidas, estoy citando textualmente al Papa, sino que es un mensaje para todos. Porque en Jesucristo Dios ha abierto un camino de salvación para todos. Y el Señor, en consecuencia, nos invita a seguir a Jesús a través de ese camino que es Él mismo, que se ha revelado como camino, verdad y vida. Seguir entonces ese camino que es Cristo, seguir a Jesucristo, nos lleva a la vida eterna. Y ese es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Y es con esa finalidad justamente, como hemos dicho en otras ocasiones, que la Iglesia nos regala el tiempo de Cuaresma. Tiempo para que podamos unirnos más a Cristo. Tiempo para que podamos también acoger la gracia de Dios para purificarnos de esta realidad de pecado que tantas veces vemos que, digamos así, nos traiciona a nosotros mismos. Perdonen. Y para esto la Iglesia nos invita a ayunar. Y el Papa lo dice con esta frase: el ayuno vivido como experiencia de privación, privarnos de algo, nos ayuda a reconocer nuestro ser criaturas, a reconocer nuestra dependencia de Dios. Y si ese ayuno, si esa privación la hacemos con el corazón recto, entonces también nos dice el Papa, nos ayuda a comprender a tantos hermanos nuestros que no tienen qué comer o que por necesidad se ven privados de cosas o medios que ellos necesitan para vivir. Y si este ayuno lo acompañamos además de la limosna, entonces el Papa también nos dice en su mensaje, acumulamos la riqueza del amor recibido y del amor compartido. Por eso los invito en esta tercera semana de Cuaresma, si todavía no lo han hecho, a comenzar a ejercitarnos en el ayuno cuaresmal. El ayuno que en tiempo de Cuaresma lo hacemos al menos los días viernes y que es una manera de ayudarnos, como nos ha dicho el Papa entonces, a reconocer nuestro ser criaturas y al mismo tiempo nos ayuda a abandonarnos en las manos de Dios. Ciertamente cuando uno ayuna pasa un poco de hambre, ¿no es así?
Pero si ese hambre lo pasamos unidos a Jesucristo, unidos a tantos hermanos nuestros que pasan distintos tipos de hambre, entonces esta unión justamente fortalece en nosotros la fe. La Cuaresma es un tiempo para creer en Dios, para fiarnos de Dios y para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Para que Dios pueda vivir en nosotros, necesitamos, nos dice el Papa, vaciarnos de tantas cosas superfluas. Incluso tantas noticias en las que estamos nosotros pendientes el día a día, vaciarnos un poco de todo para dejar lugar a Dios. Que el Señor nos conceda hacerlo ya en esta tercera semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una producción del Arzobispado de Arequipa y este medio de comunicación.